estamos viendo de acostar, pero... perdón. En primer lugar, agradecerles a ustedes. Vamos a pedir las cifras del bordero, pero me parece que venimos muy bien. Le estamos compitiendo a Barbieri, a Carmen Barbieri y a alguien más, con lo cual este grupo puede ser bastante representativo. Pero más allá de eso, el Colegio de Magistrados quiere agradecer la participación, y más allá de haberlo hecho en conjunto con el Instituto y con el Colegio de Abogados, siempre para nosotros es necesario mantener esa interacción con los colegas que son los que caminan la calle, porque muchas veces uno de los juzgados adopta criterios personales para su juzgado y no se da cuenta que hay 16 juzgados. Entonces eso provoca quizás una suerte de locura o de diáspora de criterios en los órganos jurisdiccionales y en los abogados, que tienen que andar supliendo muchas veces la omisión de los juzgados que nos equivocamos y otras veces satisfaciendo los intereses o, si se quiere, los criterios personales de los jueces. Entonces la idea de provocar esto es, además de descomprimir la situación, porque ya tiene un chiste, no se ríe nadie, con lo cual viene bastante tenso, pero más allá de esa situación, lo que nos parece que es importante es provocar ese diálogo, que más allá de lo sustancial o lo procesal, ese diálogo que se da en la praxis diaria, con los que tienen que estar trabajando del lado de afuera y con los que estamos despachando. Y más en una materia tan práctica como la sucesoria, porque el Código Civil y Comercial no solamente provocó una variación o un cambio de paradigma en ciertas cuestiones de derechos personalísimos, sino que amplió legitimaciones, reguló situaciones y provocó en materia sucesoria justamente un reflejo, una repercusión de esa ampliación de legitimación, que obviamente en algunas de las preguntas que ustedes hicieron está reflejado. Más allá de que no queremos tocar ningún tema personal, porque no queremos herir susceptibilidades, ni tampoco queremos evacuar consultas, porque no podemos, y estaríamos cobrando, no podemos hacerlo a eso, si no van a pensar que estamos cobrando, van a pensar que cobramos la consulta, y no es así. Más allá de esa situación, la idea es un poco traer los criterios, porque nosotros queremos que también se sepa la labor que hacemos internamente los juzgados. No es que los 16 juzgados no nos vemos nunca la cara. Nosotros todos los meses nos reunimos en el Colegio de Magistrados tratando de fortalecer y unificar los criterios para que justamente el servicio de justicia sea cada vez mejor, más eficiente, más eficaz, y que haya una unicidad de criterios en algunas cuestiones. A veces lo podemos lograr, otras veces no lo podemos lograr, y más allá de que habrá algunos más formalistas, otros menos formalistas, algún juez que es más simpático, otro que es menos simpático, siempre se hacen las cosas de buena fe, con mucho trabajo, con mucho estudio. Siempre hay algún magistrado que se encarga de estudiar alguna propuesta, con lo cual vemos con agrado esto, y también nos llevamos muchas veces dudas y criterios que, como todo, surgen de la interrelación. Así que muchas gracias por la invitación. Mariana, lo hago en vos, al doctor Bustos también, y a todos los colegas que han concurrido hoy, porque no pensábamos que era tan masivo. Evidentemente la doctora Juárez y el doctor Colangelo tienen mucha convocatoria. Y bueno, así que quería agradecerles eso, y sin más prolegómenos, creo que Maxi va a hablar de la sucesión en el derecho francés. No, una cuestión también a aclarar de lo que decía Rodrigo, que nosotros nos juntamos y trabajamos, y a veces es un esfuerzo que no se ve, ¿sí? Cuando tratamos alguna cuestión puntual, existen muchos reclamos de los profesionales también que cuando vienen a plantear alguna cuestión puntual en el juzgado, particularmente en cuestiones de sucesiones, bueno, no tal juzgado lo hacen así, o por qué me exigen esto, etc. Esas cuestiones a nosotros nos caen esa por. Nos juntamos con la regularidad que solemos hacerlo una vez por mes. Llevamos esas cuestiones, a veces los planteos no son tan así como nos plantea el abogado, los casos no son todos exactamente iguales. Es cierto que en sucesiones nosotros podemos hacer cierta estandarización, y sería bueno que empezar a trabajar sobre eso. Por ejemplo, el típico reclamo del abogado de la famosa inscripción de la declaratoria de Dios, los requisitos para llegar a esa declaración de inscripción de la declaratoria de Dios, que no vamos a tocar porque es una de las preguntas. Pero llega un punto donde hay cuestiones que no son solamente evidentemente prácticas,
y acá nos enfocamos por una cuestión, es cierto, el proceso sucesorio es un proceso esencialmente voluntario. De hecho, mucha doctrina y mucha jurisprudencia, doctrina lo ha volcado, inclusive Moreno ha tenido algún que otro encontronazo por el Colegio de Abogados de La Plata porque planteaba hacer las funciones de manera... Sí. Discúlpeme, ¿podrá acercar el micrófono? No escuchan atrás. Ahí. Se habla del proceso voluntario como un proceso no controvertido, y donde no hay un conflicto, y la jurisdicción podría prescindirse en muchos aspectos de la jurisdicción. Es decir, esto era una incumbencia que afectaba a los abogados y por suerte se mantuvo en el marco del ejercicio profesional de la abogacía. Nosotros celebramos esto, pero también hay cuestiones que no son netamente administrativas, ¿sí? Que nos remiten evidentemente a una cuestión jurídica. Y ahí sí es donde empezamos los análisis distintos de los jueces, distintos criterios. Tenemos acá una confluencia, la práctica nosotros no la abordamos desde una arbitrariedad nuestra, de un criterio arbitrario, porque se nos ocurre así. Nosotros abordamos en la tarea diaria, aun cuando sea un despacho simple, ¿sí? A veces no tiene un reflejo textual, tal cual, pero abordamos esa cuestión práctica de la teoría. No tenemos otra forma nosotros de resolver estas cuestiones netamente prácticas desde la teoría, y la teoría nos lleva necesariamente a la interpretación de una norma, código civil, código procesal y muchas, en materia sucesoria, cuestiones registrales, ¿sí? Cuestiones registrales y cuestiones técnicas registrales. ¿Bien? Y esas cuestiones es cierto que tenemos prácticamente en materia sucesoria un abanico de actos procesales que nítidamente nos vinculan a cuestiones registrales. Y la verdad es que muchas veces los abogados y los jueces no manejamos con la exactitud que tal vez maneja un escribano en ciertos institutos. ¿Bien? Y eso hace tal vez que ciertas interpretaciones que se vuelcan en decisiones prácticas, ¿sí? No sean uniformes en todos los juzgados. La idea es trabajar para tratar de alguna unificación o por lo menos tener criterios claros en cada uno de los juzgados. ¿Sí? Tengo entendido, uno de los colegas nuestros, yo me enteré preparando esta charla, uno de los colegas nuestros saca directamente en el primer despacho todos los recaudos necesarios para provocar la inscripción de la declaratoria de herederos. Y eso es saludable, es un criterio que podemos empezar a tomar. Bueno, en mi caso lo voy a empezar a estudiar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos preocupados por esto, ¿sí? Los planteos los receptamos, pero muchas veces son cuestiones jurídicas. Y ya en la interpretación jurídica juega acá el rol netamente jurisdiccional del juez, ¿sí? Entonces, no siempre nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? En estas cuestiones. ¿Bien? Sí, empezamos por las preguntas, ¿no? Sí. La primera pregunta es: el conviviente con más de 20 años de cohabitación en el inmueble de propiedad del causante, producida la muerte del conviviente, continúa habitando y abona servicios, impuestos y expensas, se abre el sucesorio por parte de la hija del causante, luego de 7 años de producido el fallecimiento, porque no poseía ninguna comunicación con el causante. ¿Podrá el juez declarar el legítimo abono previsto en el artículo 2357 del Código Civil Comercial a favor del conviviente? Ahora te digo, una cuestión con el legítimo abono, ¿sí? Desde nuestra óptica, el legítimo abono es una cuestión muy sencilla en el proceso. El legítimo abono lo que tiende es a evitar un conflicto dentro de un proceso donde por regla no lo hay, ¿sí? ¿Cuál es esto? Que aquel acreedor o aquel que piensa que tiene un crédito, ¿sí?, contra el causante, presentarse en el sucesorio para requerirle a los herederos que le reconozcan ese crédito y evitar un contradictorio. ¿Bien? Pero lo que de ninguna manera puede generar el legítimo abono es un juicio contradictorio. ¿Bien? Es un simple pedido de legítimo abono que se sustancia con los herederos, y si todos los herederos, y acá claro, puede que esté frente a un proceso que tenga declaratoria de herederos, o puede que esté frente a un proceso que esté iniciado y todavía no tenga declaratoria de herederos. Ahí después voy a dar una visión práctica. ¿Bien? Lo ideal es el legítimo abono que concurra al proceso sucesorio una vez dictada la declaratoria de herederos. Sustanciar ese pedido de legítimo abono con todos los herederos y esperar la respuesta. En la medida que la respuesta no genera una controversia, se acepta ese crédito, a veces se acepta parcialmente, no en la misma extensión que se reclama, ¿sí? Se admite ese crédito en el sucesorio, pero ese es el primer paso. ¿Bien? Ahora, si no se admite ese crédito, pero el código lo que requiere es que se admita expresamente, sin lugar a dudas,
muchas respuestas de los herederos y no nos consta. ¿Sí? Sabemos que tenía negocio, pero no consta esta cuestión. Entonces, el legítimo abono ahí ya no tiene nada más que hacer, se agota. Y lo que tiene que hacer ese acreedor es iniciar un juicio, ¿bien? Donde los legitimados pasivos van a ser cada uno de los herederos en el carácter de heredero. ¿Bien? Entonces, mi respuesta a esto sería, en la medida, ¿sí? Estamos hablando del derecho de habitación, el uso de habitación del conviviente, que el código limita a un tiempo determinado, ¿bien? De una limitación temporal. En la medida que no haya conflicto, es decir, que sea admitido, yo no veo ningún inconveniente que llamémoslo legítimo abono, pero que el juez escuche a los herederos, ¿sí? Porque partimos de la base que hay, como en el planteo, hay un sucesorio iniciado, si no, no puede haber posibilidad de legítimo abono, ¿bien? En la medida que sea aceptado y respetado, o sea, admitido ese derecho, ese uso de habitación, no hay problema, ¿sí? Pero el problema surge cuando hay controversia, ¿bien? Este es el límite del legítimo abono. No esperen a través del legítimo abono solucionar un conflicto. Lo podemos evitar, pero plantearlo no se soluciona. El legítimo abono ni se abre a prueba, ni se recibe a prueba, ni escucha las partes más allá de la primera postura, del primer traslado, y se termina ahí. Es un sí o un no, tiene que ser claro. ¿Bien? No hay que darle al legítimo abono una dimensión que no la tiene en el proceso, ¿sí? Si esto no se reconoce ese crédito, se va a un controvertido. De acuerdo a la naturaleza del crédito que se pretenda reconocer, será la vía procesal que tenga que iniciarse. Bien, más aún, hay que ver también si va a estar ese conflicto traído por el fuego de atracción. Bien. ¿Vos, padre? Esa es una pregunta media tramposa que hicieron, no tramposa porque haya mala fe, sino porque en realidad ahí se involucran varias cuestiones que tienen que ver con la legitimación. Y más allá de lo que acaba de decir Maxi, que es correcto, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha ampliado la naturaleza del legítimo abono a situaciones de incluso escrituración. Poder pedir la escrituración en el marco del proceso, y ahí se complica un poco más, porque uno está haciendo un mini proceso de escrituración por vía del legítimo abono, pero es un criterio adoptado por nuestra Cámara Departamental, que para mi punto de vista es medio complejo, porque muchas veces uno la cuestión en la escrituración no la tiene tan marcada y tan clara como para hacerlo. Pero lo importante de esto es que en realidad hay varias cuestiones que están concomitadas o que son concomitantes en esta cuestión, como el artículo que mencionaba Maxi sobre el 527, que es el derecho de habitación por 2 años gratuito en la medida que no sea condómino y en la medida que no tenga otros bienes para hacerse o servirse o que no tenga la disponibilidad. Con lo cual, son unos cuantos requisitos que también extiende el 2337, si no me equivoco, para el cónyuge supérstite, ahí ya de manera vitalicia. Pero, a ver, el derecho de habitación no puede ser sometido nunca al legítimo abono. Primero porque es un derecho real. Segundo, porque no va a depender de la voluntad de los herederos que se le reconozca o no. Y tercero, porque es la ley la que lo reconoce de pleno derecho. Con lo cual, ese es un marco de actuación para desglosar, que es todo lo que tenga que ver con el derecho de habitación, aparte, no va por legítimo abono. Distinta si la situación de los gastos que hizo esa persona que cohabitó con el de Cuju, como sería, con el causante, a los efectos de poder lograr una repetición. En la medida que no esté prescripto, 20 años, porque bajo el plazo de prescripción, en la medida que no esté prescripto el crédito, porque también donde se controvierta automáticamente con un pedido de excepción de prescripción, automáticamente el legítimo abono hay que denegarlo, porque el procedimiento del legítimo abono está previsto para otras cosas. Y excepcionalmente, como la ley prevé que se aplica supletoriamente las reglas de los privilegios en materia concursal y de quiebras para ir pagando los créditos por legítimo abono, que es una cosa que yo veo como una cuestión sabia que hizo el Código Civil y Comercial, reconocer un único sistema de preferencias que sea el concursal, porque si aún en el más gravoso tenemos un sistema, ya la veo a la doctora Pandolfo y veo varios que hacen quiebras, si en lo más gravoso se reconoce esa situación, es obvio que en situaciones más beneficiosas, win bonus, va a ser muy superior la posibilidad o la permeabilidad del cobro. Entonces, en primer lugar, dejar establecido eso.
Ahora, después, esa situación del derecho a habitación e incluso de poder recuperar, porque ahí habla sobre expensas, pero nosotros no sabemos si es un inmueble, puede ser un establecimiento. Y si es un establecimiento o es una situación de una empresa que está en explotación y el conviviente fue el que provocó o aporta constantemente, no solamente con su trabajo, sino con sus aportes, ahí ya se involucra más que el legítimo abono, que pedir el legítimo abono. Ahí va a haber otras cuestiones relacionadas con la indivisión comunitaria, con la indivisión poscomunitaria o la indivisión forzosa que la ley le permite y le da legitimación a ese sujeto, incluso para excluir el bien de la partición. Entonces, hablar del derecho de habitación y hablar de la posibilidad de prever el cobro de ciertos créditos por vía de legítimo abono nos puede estar rozando otras situaciones que son aún más delicadas porque nos provoca, bueno, esto es lo que charlábamos hoy un poco, a mi entender, estaría provocando una suerte de afectación patrimonial, de una separación patrimonial en la sucesión y no es materia fácil. ¿Por qué? Porque ya hoy el binomio heredero, no heredero, legitimado para iniciar el sucesorio, no, se cambió. Hay muchas graduaciones de legitimación para invocar el sucesorio. Hoy estábamos hablando del heredero fiduciario, por ejemplo. Estábamos hablando del conviviente, que incluso le reconoce la ley la posibilidad de reclamar una indemnización forzosa a todos, se extiende a todo el grupo conviviente, no necesariamente la mujer u hombre conviviente. Entonces, automáticamente eso provocó una alteración de la regla de la petición del sucesorio, sea como acreedor, sea como heredero. Lo cierto es que tiene derecho a venir a plantearlo. ¿Por qué? Porque la ley se lo reconoce. Entonces, yo creo que esta pregunta hay que desmembrarla en esos tres aspectos. El del legítimo abono procesal, que lo acaba de explicar clarísimo Maxi, y el del derecho, que va un poquito más allá del legítimo abono. Ojo, porque puede haber dualidad de planteos. Ojo, porque puede haber dualidad de planteos. Estoy pretendiendo que se me reconozca por legítimo abono una cuestión cuando estoy pidiendo por otro lado la exclusión de un bien de la partición porque soy el conviviente que fomentó y que sigue con la empresa en marcha. Entonces, a mí me parece que es delicado, pero donde hay una oposición, donde se acaba la unanimidad, donde se empieza a controvertir rechazo con costas del legítimo abono. ¿Está? Por la duda. Segunda. ¿Usted quiere decir algo? Ahí, Fer quiere decir algo. Breve nomás. Primero aclaro que yo subo al panel invitado acá por los colegas, vine a escucharlos, no a participar en la charla, pero tan solo agregar lo que se puede agregar y colaborar. Lo que dijo Maxi en un momento en cuanto a qué sucede frente a un rechazo de legítimo abono. No es eliminar rechazo, puede ser sustancia como los herederos, a veces aceptan o no el crédito que está exigiendo. Siempre hablamos de sumas nacionales líquidas, fácilmente liquidables, por bien decía Rodrigo, no una obligación de escritura, una obligación de hacer, ya desdibujaría lo que es la figura del legítimo abono. Se presenta el heredero al sucesorio, requiere la petición que se abone lo que se debe por el causante, con respecto a él se sustancian los herederos y se aceptan, rara vez sucede, concluye el legítimo abono. Caso contrario, tiene que iniciar la acción personal correspondiente. A eso máximo una mención con respecto a algo que mencionó con relación al foro de atracción, el 2336 del Código Civil y Comercial, y qué pasaría con esas acciones personales que se inician contra el causante y cuál es la tesis. Yo quiero agregar tan solo eso tangencialmente con respecto a lo que sucede con el foro de atracción de acciones personales. ¿Por qué? Hace poquitos días salió en la revista de Derecho Procesal Civil y Comercial, de la revista de Provisal, el capítulo de su dirección de un trabajo excelente de Berizonce, que es un procesalista, no es un procesalista en derecho sucesorio en la materia, y él de otra mirada a la materia del fuero de atracción, es decir, ¿puede un acreedor, o debe, perdón, imperativamente un acreedor, dejar su sustento fuera de atracción como existía antes y acudir a fuero sucesorio, aunque ese crédito quizás lo está haciendo, o esa deuda emergente del acervo sucedió en extraña jurisdicción y muy lejos de la jurisdicción local? Hay que obligarlo a transitar y dejar a su juez natural para trasladarse al fuero sucesorio. Nosotros, y jurisprudencialmente, y yo, no jurisprudencialmente, en mi juzgado y lo que hemos hecho siguiendo una doctrina, y el tema está bastante dividido sobre el punto, es por razones de economía procesal, concentración, conexidad y demás, mantener el foro de atracción en acciones personales fuera del legítimo abono ante el sucesorio.
esta nueva lectura que hacemos, que hago ahora del trabajo de Alfonso, que lo recomiendo pues de excelencia en lo procesal, dice, estamos sacando de un juez natural a un acreedor que tiene derecho para exigir un crédito adeudado por el causante y trasladándolo quizás a cientos y cientos de kilómetros con dispendio jurisdiccional que eso significa. Hablamos de foro de atracción para que el juez sucesorio conozca y entienda toda la materia, pero la cuestión que desborda lo propiamente voluntario un proceso sucesorio y lleva a una contradicción, yo no sé si es tan... Resulta ilógico. Eso quiero agregar una cosa, yo tengo razón y hay una cuestión, es decir, vamos a poner el foro de atracción sobre todo en las acciones personales. ¿Sí? Estamos hablando de cuestiones netamente patrimoniales, donde hay una obligación incumplida que es contraída en vida por el causante. Es decir, vamos a poner el foro de atracción en sus límites. El foro de atracción, por más que es como un cliché, anotado que el foro de atracción es de orden público. A ver, cuando estamos en dos cuestiones netamente patrimoniales, en una cuestión netamente patrimonial, el foro de atracción no es de orden público. ¿Sí? Puede ser una cuestión de política judicial, puede ser una cuestión de comodidad judicial y puede ser, obviamente nadie discute, ¿sí? Que esto es más fácil o es mejor para la masa indivisa saber cuál es el grado de agresión a ese patrimonio, a esa masa indivisa. Eso está bien. Ahora, que esto no transforma a una cuestión de orden público. O sea, yo no veo cuál es el interés de la sociedad comprometida en que se concentre en un solo juez, en el juez del sucesorio, una cuestión netamente patrimonial. ¿Sí? Yo no veo que esto afecte el orden público de toda la sociedad. Sí, puede servir ese orden, es una cuestión limitada al conflicto, al patrimonio que se está tratando de liquidar en la sucesión, ¿bien? Y al conflicto que tiene ese acreedor individual con esa masa. ¿Bien? Y acá hay otra cuestión, es decir, una vez sobre todo, una vez que está abierto el sucesorio, es declaratoria de los... El principal problema cuando se produce el fallecimiento de una persona y esa persona está siendo demandada o va a ser demandada en un proceso judicial es la integración, ¿sí? O sea, ¿contra quién tengo que integrar la litis? ¿Bien? Cuando yo tengo el proceso sucesorio iniciado, ¿sí? Y tengo declaratoria de los, es la situación ideal y más fácil. ¿Bien? Obviamente voy al foro de atracción y traigo, cito a esos herederos, notifico a esos herederos de la demanda y lo notifico en carácter de heredero, lo estoy demandando en carácter de heredero. Cuando este mismo problema no lo tengo, ¿sí? Por más que yo no salga de la competencia originaria de que hubiese tenido esa causa, ¿sí? Libro un oficio al juez del sucesorio, quiénes son los herederos e integro correctamente la litis. ¿Bien? El problema lo tengo, el mayor desafío para los abogados, como plantean la demanda, es cuando me encuentro con un proceso sucesorio iniciado, no tengo declaratoria de herederos y los pocos que se han presentado o que se ha presentado a iniciar la sucesión no tiene la posición hereditaria de pleno derecho. ¿Sí? No es ascendiente, descendiente y cónyuge. Yo me animo a decir que aquellos, con el viejo código, con el actual, ascendiente, descendiente y cónyuge, yo no necesito la declaratoria de herederos para demandarlos en condición de herederos, porque tienen la posesión hereditaria de pleno derecho. Que no es solamente tengo los bienes, soy heredero, ¿sí? No necesito la declaración del Estado. El problema es cuando no tengo esos herederos. ¿Bien? Entonces, yo comparto lo que dijo Fernando. Está bien empezar a relativizar esto del foro de atracción, que el foro sucesorio, que el juez sucesorio sea el juez competente de todos los procesos personales. ¿Bien? Sí, máxime cuando el fuero de atracción es siempre previsto desde el orden público, desde el lado pasivo, nunca del lado activo, primer punto. Entonces eso ni siquiera pasa en la legislación concursal, es decir, ni siquiera el juez no es el juez todopoderoso que tiene que encargarse de todo. Máxime cuando no hay, por más de ser un proceso universal, no es un proceso universal patrimonial a los efectos de agredirlo, sí de determinar quiénes son los que legalmente van a necesitar alguna constancia, porque muchas veces puede haber institución de heredero y no necesariamente son los forzosos. Pero más allá de esta pregunta, lo que me quedé pensando con lo del foro de atracción, que está bonito porque va surgiendo, es si tendría derecho a pedir una medida cautelar. Lo comprometo a los doctores, miren, con una pregunta. Si tendrían derecho la conviviente con 20 años, si tendría derecho a pedir una medida cautelar por más que le desestimen el legítimo abono en el proceso sucesorio y con la carga de iniciar, para que no se caduque la medida cautelar, si es que la decreta con la del cielo, usted la decreta. ¿Sí? No, a ver, como pedir
Por eso, pero digo, me parece que por ahí podría darse la situación, ha pasado, a mí me lo han pedido y hemos decretado, más allá de la accesoriedad de la cautelar, rechazamos el legítimo abono, pero que se le rechace porque no hay unanimidad para pagar o no hay acuerdo, no significa que no pueda llegar a tener verosimilitud. Uno cautela, vaya, inicie el proceso dentro del plazo para que no se le caduque ante el juez competente. ¿Sí? Que quizás podría ser el mismo juez o no, pero puede no serlo, pero es decir, se genera una suerte de, puede existir esa cautela también, con lo cual me parece que ahí... Sí, no, está bien, eso siempre, ojo, no es que yo no accedería, o sea, no sería conveniente... Ya me está empezando a negar derechos. No, yo no concedería una medida cautelar que va adosada a un legítimo abono, así sin más. ¿Sí? Ahora, frente al mismo sujeto que se considera acreedor y que pretende legítimo abono y que se desestima ese legítimo abono porque no hubo conformidad con los acreedores, sí, en la medida que cumpla el requisito para obtener una medida cautelar previa al inicio del proceso, que le preanuncia al juez cuál va a ser el proceso que va a iniciar, ¿sí? Y que explique cuál es su resolución del derecho. Es decir, yo no lo haría como, no lo vería como posible, como un capítulo dentro del legítimo abono. ¿Sí? Yo puedo dar un planteo subsidiario. Yo digo el siguiente. Subsidiario, en tanto ese subsidiario cumpla con todos los recaudos. Si voy a iniciar este proceso, este tipo de proceso, ¿sí? De manera que esto es importante cuando se pide la cautelar, para todo tipo de procesos. Es muy importante, y esto lo vemos a menudo que no es planteado adecuadamente. Al juez lo que le tiene que explicar, no solo el estudio de derecho, eso no lo vamos a hablar ahora, pero es importante, porque nosotros valoramos la presunción de derecho mucho en relación al tipo de proceso que van a plantear. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos sirve muchísimo que cuando la medida cautelar se pide antes de la iniciación del proceso, el juez no sabe de qué se trata ese proceso, no conoce los elementos de identificación de la pretensión procesal. Entonces, básicamente nosotros lo fundamental es que por lo menos es una adecuada explicación de la causa y nos indiquen cuál es el proceso que pretende iniciar, al cual esa medida cautelar va a acceder. Porque la verosimilitud del derecho nosotros la vamos a poder medir con relación a qué tipo de proceso se va a iniciar. Entonces, el contorno, los perfiles de los elementos de identificación de la futura pretensión procesal que va a contener esa demanda es necesario que esté. Entonces, si va a ir adosado de un pedido subsidiario, esto es el legítimo abono, y subsidiariamente cautele este crédito, si cumple con los demás requisitos de una medida cautelar previa a la iniciación del proceso, no sé si autónomo, porque ahí si yo ya estoy indicando, es previa a la iniciación del proceso. Accede a ese proceso que todavía no inicié. Yo no la trataría como un autónomo. ¿Sí? Va a acceder, pero me tenés que anunciar cuál es el proceso al cual va a acceder con los perfiles del proceso. De la pretensión, sujeto, objeto, causa. ¿Sí? Y hacerse fuerte en la causa. ¿Bien? De esa causa, por lo general, nosotros extraemos, ¿sí?, la verosimilitud del derecho. ¿Bien? Media hora para una pregunta. Sí, sigamos. Sí, perdón. Hay 45. Dos criterios más, breves. Que esto va concatenado con que la idea de las medidas conservatorias de los usuarios son sumamente importantes y trascendentes, y esto puede tener relación con una medida global con respecto a uno de los bienes integrantes del acervo o no, que está agredido por un acreedor, y que el juez, frente al rechazo, el planteo de los herederos en autos que dicen no, es decir, ¿qué pasa? El legítimo abono, el juez no hace un examen exhaustivo de la documentación o todos los elementos que traen, sino que receta la voluntad recepticia del heredero para solventar o no ese crédito. Entonces, si hay oposición, como la mayoría de veces sucede, con respecto a ese crédito, y se solicita conjuntamente con el legítimo abono una medida cautelar, el juez tendrá que analizar ahí, entiendo yo, la documental sustentatoria de ese legítimo abono para desde allí ver si se encuentran conformados el periodo de demora de la ejecución del derecho para dictar una medida cautelar anticipada y decirle, escúcheme, por el artículo 207, usted tiene 10 días para iniciar el proceso principal, si no esta medida cautelar va a caducar. Entiendo que en este punto, entiendo que sería autónoma o preliminar al proceso que va a iniciar, porque el pedido legítimo abono no es un procedimiento, es una petición autónoma expresa, y ahora le dice el Código Civil Comercial con sabia palabra, pero para darle celeridad a un proceso, es decir, para ahorrarnos un proceso que podemos iniciar. Entonces ya se agota el crédito y se da por concluida esa instancia.
vamos a pasar a una parte un poco más ágil, porque esta fue complicada, pero bueno, muy bien explicada por los doctores, por eso no intervine. Hay una pregunta respecto al abogado del niño en los procesos sucesorios, cuando un menor de edad resulta heredero, que puede tener intereses contrapuestos o no. Yo como lo he aplicado en una de mis causas, sé que hoy, en el momento que yo lo apliqué no existía, pero hoy existe un registro de abogados del niño que pueden ser llamados a una audiencia previa cuando hay algún tipo de discusión respecto de una sucesión, donde previamente tenemos que darle traslado a la asesora, porque eso es obligatorio legalmente. Lo del abogado del niño todavía no está estipulado ni tenemos una reglamentación para hacerlo, pero sí podemos librar un oficio al registro, que creo que hay una cantidad importante de abogados registrados que podrían intervenir y defender realmente los intereses del niño que esté involucrado en un tema sucesorio. Justamente porque con el cúmulo de tareas que hay, tanto de las asesorías, que de hecho hay algunas que ni siquiera están hoy con titulares cubiertas, con titulares a cargo, sería ideal tener la posibilidad de optar por esa facultad de requerirlo por oficio al colegio. Que yo creo que funcionaría como el organismo de contralor cuando sorteamos un perito, debe ser más o menos lo mismo. Y debe estar evaluado. Sí, doctora. Sí, no, la función del abogado del niño difiere de la función del asesor. Sí, sí. ¿Sí? Es un abogado de parte del niño, es Exacto, abogado de parte. Exacto, sí tiene bastantes más facultades que las que tiene el asesor. ¿Cómo? Debe pedir la Por oficio se pide al registro pide al registro de abogados. que se sortee un abogado. Bien, independientemente que haya acuerdo de las partes en que se pide o no, si uno ve la controversia y considera de ser necesario, se podría solicitar. O sea que es un tema que yo por lo menos lo admitiría. No sé si mis colegas están de acuerdo. Sí. Respecto a este tema, no tengo presente el número de la ley. La ley provincial es muy amplia en su redacción. Corríjame, doctora, si me estoy equivocando. Pero da la pauta como que el juez no solamente tiene que informar, ¿sí?, junto con la asesora, al menor, que tiene derecho a contar con un abogado, sino que aparentemente el ámbito de aplicación de ese abogado, de ese abogado, sería siempre que haya un conflicto, ¿sí? No habla, de un proceso en realidad, ¿no? Habla, no conflicto, de todo proceso habla. Todo proceso. Judicial, sí. No sé si conflicto de interés. No, es muy amplio. Si no lo tengo presente, exactamente. Entonces, si yo me limito, me acuerdo que en la primera lectura que hice de esa ley, digo yo a partir de ahora, cada vez que haya un menor, yo tengo que citarlo a una audiencia junto con la asesora, ¿sí?, y decirle, como hipótesis de mínima, decirle o informarle que tiene derecho a obtener, ¿sí?, a tener un abogado, ¿sí?, y que va a ser sorteado. Esa es la primera cuestión. Después, hay quien sostiene una interpretación integral de esta ley provincial con el Código Civil y Comercial, ¿sí?, y que hablan de la necesidad del abogado del niño, ¿sí?, de la necesidad del abogado del niño cuando advierte un conflicto de intereses entre su representante, ¿sí?, y el niño. Bien, ahora, no nos olvidemos también, ¿sí?, que la regla es que el menor está representado, ¿sí?, por, en este caso, supongamos, dicho ejemplo, por lo menos que nosotros nos vienen en el Foro Civil y Comercial, por los padres, ¿sí? Entonces, yo no tengo por qué presumir, ¿sí?, que está mal representado. Distinto es cuando yo advierto una deficiente representación o también cuando advierto conflicto de intereses, ¿sí?, entre el menor, ¿sí?, y su progenitor. ¿Bien? Entonces, me parece que son dos supuestos distintos. Y me parece que si yo... Sí. De ahí hay que Guillermina está... No, porque me parece que en estos casos, como en cualquier proceso, el rol del abogado del niño es así como usted dijo, el tema de informarlo en la audiencia y hacerle saber las diferencias que existen entre lo que es
entre lo que es el asesor de menores y lo que es su propio abogado. Nosotros en las audiencias lo que les explicamos a los chicos es que tienen derecho siempre y cuando obviamente tengan una edad y estado de madurez suficiente para comprender, porque él tiene que dar directivas a ese abogado. Esa es otra cuestión. Exacto, entonces una cosa es que el asesor, como es un representante complementario, en este caso, cuando tiene sus representantes propios, si no puede ser directo, en ese caso podría ir en contra de lo que el niño quiere en ese proceso. Se le informa que tiene derecho a su propio abogado, por eso la necesidad de poder dar directivas a su propio abogado. Eso por un lado. Y si hubiera una oposición de intereses con sus representantes legales, por ejemplo sus padres, está la figura del tutor ad litem. Entonces tampoco sería necesario en ese caso la figura del abogado del niño. Por eso me parece que lo que hay que diferenciar es el rol del asesor de menores, el rol del abogado del niño y el del tutor ad litem para, en este caso, de oposición. Eso está claro. Sí, sí, yo eso lo comparto. ¿Alguien hasta aquí el... No, lo mismo que dijo Mina, era aclarar lo mismo. Bueno, acá viene otra pregunta que dice: responsabilidad por daños y perjuicios, si podrá el tercero reclamar a los herederos en la sucesión. En realidad acá son dos procesos diferentes. En el daños y perjuicios, hasta que no esté trabada la litis y tengamos una sentencia que nos dé la posibilidad de trabar alguna medida o en la sucesión, hasta que no esté esa etapa cumplida no podríamos manifestarla. Lo que yo admitiría, por ejemplo, sería una anotación de litis, como para tener conocimiento de que hay un juicio existente, por supuesto siempre estamos hablando contra el causante, no contra los herederos. O que en el juicio de daño ya haya una situación de rebeldía de la parte y se puede llegar a hacer alguna anotación de embargo, pero es algo discutido, digamos. No sé ustedes qué opinan. Sí, yo ahí me parece que la pregunta es Sí, es amplia, pero ojo, porque una cuestión es la responsabilidad por daños y perjuicios y reunir los requisitos integrativos de la litis a los efectos de que esté debidamente trabada, y otra cosa es que la sucesión provoque daños y perjuicios. Nosotros no sabíamos a qué apuntar la pregunta. Entonces, esas son dos cosas distintas. Es decir, que quizás algún representante del sucesorio provoque de ese patrimonio que todavía no está particionado y que todavía no integró o no ingresó al patrimonio de los herederos y que se mantiene con una figura, como ustedes saben, que es una figura sui generis, porque es un patrimonio de afectación, no es sujeto de derecho, pero que se puede concursar, que se podría, si es una sucesión internacional, para los que veo que hacen internacional acá también, que podría abrirse a los efectos la sucesión solamente de los bienes situados en la República. Es una situación muy diversa, porque hay que ver ahí si ahí la discusión es más de fondo, para ver si se genera una situación de responsabilidad objetiva o no por la apertura del proceso sucesorio y sobre los perjuicios que se pueden provocar contra terceros. Si ustedes me preguntan a mí desde el punto de vista concursal, les digo no hay daño porque la ley no lo permite por la aplicación del estatuto, pero el Código Civil y Comercial no establece esa limitación. Entonces podría generarse como un principio normal que a partir de la determinación de ciertos actos se generen, y ahí hay que desmembrar perjuicio frente a terceros, perjuicio de los administradores contra los propios herederos, perjuicio, ¿sí? Habría que determinar y a qué título, porque ahora el factor doloso, si fuese subjetivo, se expandió la legitimación del factor doloso y se expandió la posibilidad de acreditar con mayor facilidad el dolo, ¿sí? En la responsabilidad como factor subjetivo a todo aquel que demuestre un manifiesto desinterés por los intereses de tercero, que antes no lo establecía eso la ley. Entonces, ojo, porque eso nos abre una brecha, con lo cual a mí me parece que, primer punto, es la competencia. Hay que ver si hay competencia o no para establecer que sea el juez el que tenga del sucesorio, si tiene que analizar o no esa causa de daños y perjuicios provocada. Puede ser que sí, como puede ser que no.
y después ver qué clase de naturaleza es la que se está reclamando. Si un tercero puede ser provocado por el propio sucesorio, puede ser por el desconocimiento de derecho incluso de los daños, así que... Claro, hay un punto que parece que es importante que recordar, que el código actual sigue la télesis del código de Vélez, pues el estado de indivisión hereditario tiene que ser breve. Bueno, Vélez, la nota, no me acuerdo qué artículo, puso manifiesta de eso, y ahora, si bien el código no lo dice, se proclama que ese estado de indivisión sea breve dentro de lo posible, al tiempo que todo proceso voluntario consagre ese espíritu de voluntariedad que tiene, que muchas veces sucede que de voluntario tiene poco, se vuelve contradictorio cuando hay desavenencia entre los propios herederos y el estado de indivisión se vuelve bastante tortuoso. Desde esa mirada hay que saber si la sucesión en sí tiene personalidad jurídica para ser sujeto pasivo, legitimado pasivo para ser demandado per se. Podemos hablar de un sucesorio, estado sucesorio, el estado de indivisión hereditaria con una personalidad jurídica. Es difícil así concerrarlo para decir lo demando directamente a la sucesión con motivo de los daños generados a raíz de una caída de la vereda del inmueble que está afectado a la transmisión hereditaria. Y por lo tanto, como todas estas formas de ese estado de indivisión no son condóminas, formas de estado de indivisión, demando a la sucesoria en general y no a cada uno de los coherederos. Eso es relativo porque no tenemos una personalidad, voy a repetir, de persona jurídica per se del sucesorio para ser sujeto pasivo de derechos. Ahora, ¿a quién se podría demandar? Y a ver qué si obviamente necesitamos un administrador del sucesorio, sea el provisorio definitivo, él paciente que represente, y va a representar al sucesorio a la masa divisa durante el tiempo que resulte legitimado pasivo de un juicio de daño. Pero también, como dice Rodrigo, a ver que con el factor de atribución, él va a ser netamente subjetivo, a ver cuál de los poderes es el que ocasionó el perjuicio de terceros, para desde allí decir, ¿puedo agredir toda la masa hereditaria o únicamente a ese heredero que me afectó? Entiendo que la demanda va a ser singular y va a afectar al heredero singularmente en la proporción de la transmisión de los bienes hereditarios y no puede así afectar al resto, porque no podemos hablar de una colegitimación pasiva forzosa. Sí, bueno, este justamente es el problema del estado de indivisión. En el estado de indivisión tenemos esta masa que no está partida, entonces tenemos una pluralidad de sujetos, si no, no habría este estado, ¿sí? Si tenemos un solo heredero, no tendríamos este problema. Cuando hay pluralidad de herederos, si tenemos estado de indivisión, que como decía Fernando, Vélez lo prohibió, así, tan poca importancia le dio que dijo, bueno, esto es transitorio, así que no vamos a regir en su caso para la norma de condominio. ¿Sí? Un disparate, no disparate no, o sea, fue buena la intención, pero la realidad terminó trastocando esto, que el estado de división se hacía prácticamente en eterno. Y el código actual es cierto que trata de salir de ese estado de indivisión en forma mucho más clara que lo hacía Vélez, pero lo cierto es que también genera determinados supuestos donde ya de antemano permite mantener ese estado de indivisión como mínimo 10 años. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión sencilla. Lo cierto es que por lo menos el Código Civil y Comercial actual lo que hace es regular todo lo que es la administración extrajudicial, la administración judicial, ¿sí? Que es lo que se tiene que hacer durante la vigencia del estado de indivisión. Pero nosotros lo que queremos, y más en el juzgado, lo que queremos es salir rápido del estado de indivisión. Esto es lo mejor que le puede pasar a los herederos. ¿Sí? Estén o no estén en conflicto, lo mejor que les puede pasar a los herederos es terminar este estado de división, esa idea de que tenemos una masa, por lo general, a veces, en el mayor de los casos, compuesta de la comunidad de gananciales y después la comunidad hereditaria, ¿sí? de los bienes que ingresan por sucesión, que forma toda una masa indivisa y donde todos somos dueños de una cuota ideal del todo, pero nada en particular. Bien, esto es una fuente de conflictos en el marco interno de los herederos, pero también de cara a terceros. Entonces, lo mejor que puede pasar, y nosotros vemos en las sucesiones donde se sale rápido de la partición, la cantidad, se sale rápido y se va rápido hacia la partición, la cantidad de conflictos disminuyen y de planteos disminuyen. ¿Sí? Muchas veces una sucesión que comienza sencilla, tranquila, sin problemas, a medida que este estado de indivisión se prolonga en el tiempo y comienzan los problemas. ¿Sí? Leo. Pregunta 6 dice, ¿cuándo se considera que vencen los certificados emitidos por el registro de la propiedad automotor? Ya que algunos juzgados consideran que es a los 15 días, como dice el registro, y otros 90 como cualquier otro. Bueno, la realidad es que el digesto registral dice 15 días.
y que estaríamos mal si los ponemos todos a 90 días, porque en ese plazo, desde los 15 días que se vence hasta los 90 días que se vencen los certificados de la propiedad inmueble, quedaríamos en falta nosotros si los estamos admitiendo. La realidad es que el automotor son 15 y el registro de la propiedad son 90. Lo habitual o lo práctico o lo económico sería pedir los certificados de la propiedad inmueble en un momento y 15 días antes de que venzan pedir el del automotor, porque si llega a entrar algún, o se vende el automotor o pasa alguna situación, estaríamos con el certificado vencido y después ahí el conflicto lo tendríamos desde el juzgado, los responsables, digamos. No sé si quieres aclarar algo distinto. No, el tema de los certificados siempre trae problemas porque, a ver, muchas veces los juzgados nos demoramos en despachar causas, así se van contentos. El mío no, perdón. Hago una aclaración. Salvo el de la doctora Juárez, el mío sí. Salvo el de la doctora Juárez, el mío sí. Y la cuestión de certificados es una cuestión de publicidad y nada impide que se pueda transferir igualmente. Después lo que hay es que uno tiene que analizar es la clase de medida cautelar que está trabada en el registro. Es decir, esta pregunta se va a repetir de nuevo cuando veamos lo de la partición y seguramente si es necesario lo de la cesión de derechos hereditarios por escritura o no, está todo relacionado. No podemos analizar el derecho aisladamente porque el registro en una información notarial me diga que son 15 días, porque muchas veces uno ya consta de otra documentación que a uno le permite saber, y en última instancia el conflicto no deja de ser patrimonial, porque no es lo mismo transmitir o transferir a los herederos un bien que quizás esté embargado, en el cual se va a mantener seguramente el embargo porque no hay ninguna disposición o va a quedar trabada la medida cautelar, a que haya una inhibición. Entonces, el tema de los certificados, no digo que no se aplican los 15 días, así, porque si no después salen diciendo que hasta no lo aplica, eso es todo un lío. Hay que ver la naturaleza de la medida, porque uno consta en el expediente muchas veces, empieza a pedir, y nosotros, hablo del juzgado 5, empieza a pedir en cuotas las cosas, ¿sí? De acuerdo al que despacha. Entonces, uno empieza a pedir cuota y le falta el bonito, y le falta el trajecito, y le falta el papelito, y le falta la escriturita, y le falta todas esas cosas. Entonces cuando me cumplió el último ya se le venció el primero. Entonces la idea muchas veces es acompañar, y muchas veces ese acompañamiento viene de una lectura de las piezas que están agregadas. Por más que esté vencido, eso es un instrumento público. Y hasta determinado momento, si hay un instrumento público me dice que no existía ninguna cautelar, después será problema quizás del tercero cómo notificó o no la cautelar también. Y cuál es el plazo de vigencia de esa cautelar, porque no es que si no yo me paso pidiendo papelitos y certificados y tiene que darse una armonía. Entonces el tiempo no es todo en el derecho, es importante, pero no es todo. Entonces yo estoy de acuerdo con los plazos, obviamente la ley debe cumplirla, pero no necesariamente que esté vencido no significa que en el caso del juzgado 5 no se pueda. Ese plazo de 20 días, si viene... sí, ahí me quiere pegar uno, dos me quiere pegar. Es una pequeña pregunta que no me quedó claro. Entonces, ¿se puede pedir el auto con una inscripción con un certificado? Yo saqué el certificado, presento el certificado, pido el auto con una inscripción, me tarda un mes el despacho, me tarda un mes. ¿Ahí me lo van a conceder o tengo que sacar de vuelta el certificado? Esperemos que no tarde tanto. El despacho porque no puede tardar un mes. Claro, yo creo que no. Hola, ahí. Ponele que, esperemos que no tarde un mes, pero ponele 15 días y yo lo saqué una semana antes. No vamos a achacar justamente una responsabilidad a los profesionales de la parte por una morosidad judicial. De ninguna manera. Y además es constitutivo el de automotores de traslado, así que esas erogaciones, esos gastos que significan nuevos certificados, no certificados, alguien sobre alguien impacta, es muy fácil de este lado del mostrador, se vencieron 10 días. Me parece que no, la tesis de los 90 días está basada en jurisprudencia de la Cámara Departamental de hace años ya y trata de buscar un plazo razonable para darle vigencia. Ahora, hay una elasticidad en esos plazos. Más o menos, y hay que buscar la razonabilidad. La elasticidad no son 6 meses. No, claro. Yo creo que aclarar algo. También lo que hay que ver es que
provocar una inscripción, sea de un auto, sea de un inmueble, no es una tarea sencilla, no lo es para el abogado, nosotros somos conscientes, y muchas veces no lo es para el juzgado. Esto de sacarlos previamente, sumados a la hora 12, en cuotas previamente, a nosotros no nos sirve tampoco, ¿sí? Nosotros no trabajamos para eso, ¿sí? Para nosotros es una frustración. Nosotros como jueces vemos el primer previamente y decimos, bueno, vale, ¿se controló todo esto? Sí. Y cuando ya veo el segundo previamente, hay algo que no se hizo bien, y de eso nos tenemos que hacer cargo nosotros. Una forma, por lo menos que encontramos a veces de hacernos cargo de esto es, también tengan en cuenta que no solamente todos los recaudos, sino que al proceso judicial, lamentablemente, y me hago cargo, por ahí se enoja la Caja de Previsión Social, el fisco, pero al proceso judicial se lo carga de recaudos fiscales y previsionales, donde nos alejan de la finalidad del proceso, ¿sí? Entonces, no solamente es cumplir con el título, el informe de dominio, las anotaciones personales, el título, la evaluación fiscal, etcétera, sino que tenemos que verificar que esté cumplido bien los aportes previsionales, la tasa de justicia, ingresos brutos. Entonces, terminamos siendo un órgano recaudador, de lo cual la ley por lo general nos hace solidarmente responsables al juez, ni hablar, y al pobre secretario. Entonces, esto también es una cuestión que el abogado tiene que tener en cuenta, y la forma frente a estos atrasos a veces que nos pasa, o que a veces el certificado se venció porque le pusieron 2 previamente cuando se lo tendría que haber dicho de entrada. ¿Bien? Eso pasa. La forma un poco de hacernos caso es ordenar la inscripción en el momento, porque también es cuestión de una fecha, un momento temporal. Y si falta algún recaudo previsional o fiscal, tasa de justicia, etcétera, se supeditar la materialización del libramiento del oficio al momento en que se cumpla la tasa de justicia, el recaudo previsional que falte, eso fue un acuerdo que hicimos en algún momento en una reunión. Porque para nosotros también es complicado. Es decir, no solamente toda la documentación tiene que revisar, sino verificar, sacar las cuentitas, porque también veamos que hay sucesiones que tienen muchos bienes y dicen, bueno, ahora voy a pedir la inscripción de esto. Entonces, bueno, ¿cuál es la evaluación fiscal? A ver si está cumplido el proporcional del aporte previsional del abogado. Muchas veces el abogado a veces no nos dice, sí, efectivamente cumplí, me pagaron los honorarios, etc. Entonces, nosotros también tenemos que ir acompañando eso, y cuando el atraso es nuestro, o vemos también, no tenemos atraso, pero vemos que no llegamos porque le falta, el típico caso que en las inscripciones de inmuebles no se trae el título original, no una fotocopia, el título original se necesita, lo dice la ley. Bien, entonces no trae el abogado